Hey guys, somos The Wings y hoy le enseñaremos sobre lo que es el Future We Going To. Mi nombre es Marieli Zambrano y yo les hablaré sobre qué es, usos y algunos ejemplos sobre el Future We Going To. El Future We Going To es el futuro en inglés que expresa un futuro cercano como un plan, intención, predicción o una situación programada con anterioridad. Veamos algunos de sus usos en estas oraciones. We are going to throw a huge party because it's Richard's birthday. Vamos a dar una gran fiesta porque es el cumpleaños de Richard. Esta oración indica una intención. Look out, you are going to trip over that rock. Cuidado, vas a tropezar sobre esa roca. Esta oración indica una advertencia sobre una predicción, ya que la otra persona coloca en aviso que la misma tropezará con una piedra. My brother is going to study biology. Mi hermano va a estudiar biología. Este sería un plan, ya que resalta que el hermano va a estudiar biología. Así podemos ver cómo el future be going to puede ser utilizado para diferentes ocasiones, ya sea para expresar una intención, una predicción o un plan. Cuando utilicemos este tiempo verbal, debemos utilizar el verbo to be en la forma presente simple y su conjugación am, is y are dependerá del pronombre que vamos a utilizar. Seguido de esto, el going to y el verbo en su forma infinitiva. Ejemplo, I am going to read a book. Yo voy a leer un libro, donde I es el pronombre personal, am es el respectivo verbo to be, going to y seguido el verbo principal en su forma infinitiva, read. También podemos hacer las mismas oraciones, pero variando su pronombre personal con su respectivo verbo to be. Por ejemplo, aquí podemos ver la misma oración, pero con diferente pronombre personal. They are going to read a book, donde they es el pronombre personal, are es el verbo to be, seguido del going to y su verbo principal, read. El be going to, al traducirlo al español, significa voy a, va a, vamos a, van a o vas a. Sin embargo, en inglés tiene un solo significado y es que nos indica que vamos a realizar una acción predeterminada. Mi nombre es Gustavo Trejo. Les voy a hablar de la forma afirmativa del going to con su estructura. Conjugación del verbo to be para oraciones con going to. Con la primera persona del singular, el verbo to be se convierte en am, como por ejemplo, I am going to play football on Saturday. Voy a jugar fútbol el sábado. Con la tercera persona del singular, el verbo to be se convierte en is. He, she, it, is. Por ejemplo, he is going to play football on Saturday. Él va a jugar fútbol el sábado. Y con los pronombres en plural, el verbo to be se convierte en are, quedando we, you, and they are. Por ejemplo, they are going to play football on Saturday. Ellos van a jugar fútbol el sábado. Su estructura está compuesta por sujeto más verbo to be conjugado más going to más verbo en forma base más su complemento. Por ejemplo, I am going to stay here. Yo me voy a quedar aquí. Donde I viene siendo el pronombre personal o el sujeto. Am, el verbo to be conjugado. Going to, el tiempo verbal. Stay, que es el verbo en forma base. Y here, que queda como complemento. She is going to stay here. Ella se va a quedar aquí. Hola, yo soy Ariadne García y vengo a hablar sobre lo que es la estructura negativa y ejemplos del be going to o futuro going to. En su forma negativa tenemos tres tipos de pronombres, con la primera persona del singular utilizando el verbo to be conjugado en su forma negativa and not, como por ejemplo I am not. Con la tercera persona del singular utilizamos el verbo to be en su forma negativa is not,
como por ejemplo she, he, it, is, not. Y con los pronombres del plural tenemos el verbo to be conjugado en su forma negativa are not, como por ejemplo we, you, they are not. Su estructura está compuesta por sujeto más verbo to be en forma negativa más verbo auxiliar going to más verbo base más complemento. Como por ejemplo, I am not going to stay here. Yo no me voy a quedar aquí. Donde I am not es el sujeto más el verbo negativo, going to es el verbo auxiliar, stay es el verbo base y here es el complemento. Otro ejemplo sería she is not going to stay here, donde she is not es el sujeto más el verbo negativo, going to es el verbo auxiliar, stay es el verbo base y here es el complemento. Y dice, ella no se va a quedar aquí. El último ejemplo sería you are not going to stay here. Tú no te vas a quedar aquí, donde you are not es el sujeto más el verbo negativo, going to es el verbo auxiliar, stay es el verbo base y here es el complemento. Hola, mi nombre es Keider Álamos y les voy a explicar un poco de la estructura de una oración interrogativa en future be going to o future be going to. Cuando empleamos el going to en una oración para referirnos al futuro, hay que alterar el orden, como siempre cuando se formulan preguntas en inglés, quedando su estructura de la siguiente manera. En las oraciones interrogativas se colocará primero el auxiliar del verbo to be, am, is, are, seguido del sujeto, después de la estructura going to, por consiguiente el verbo principal en infinitivo y finalmente el complemento, añadiendo a esto el signo de interrogación. Cabe destacar que este tiempo verbal puede usarse para marcar intenciones o predicciones. Como primer ejercicio tenemos Is Carla going to buy an apartment tomorrow? En español, Carla va a comprar un apartamento mañana. Tratándose de una adquisición, su estructura quedaría de la siguiente manera. Is, como el auxiliar del verbo to be, el sujeto sería Carla, seguido de la estructura going to, el buy, como el verbo principal en infinitivo, y por último, an apartment tomorrow, como el complemento, más el signo de interrogación. Por consiguiente, como segundo ejercicio tenemos Am I going to swim at the beach? En español, voy a nadar a la playa. Su estructura, al ser una intención, quedaría am, como el auxiliar del verbo to be, el sujeto sería I, seguido de la estructura going to, el swim como verbo principal en infinitivo y por último at the beach como el complemento, más el signo de interrogación. La expresión going to se utiliza en combinación con el verbo to be, cuando se tiene la certeza sobre lo que va a pasar o cuando la acción futura es planificada. Para este tiempo verbal tenemos contracciones informales. Estas son gonna, contracción del going to, y I'ma o I'ma, contracción del I am going to. Gonna significa going to y esta puede ser empleada para cualquier pronombre, ya sea singular o plural. I am gonna, you are gonna, he's gonna son ejemplos de esto. Por otro lado, I'ma o I'ma son la forma más corta posible para este tiempo. Debemos tener en cuenta que esta es aún más informal que la anterior. Es la forma más contractada de decir I am going to. Y esta forma está solo disponible para el pronombre personal I. Es decir, no podemos utilizarlas para otro pronombre que no sea este. Hola, mi nombre es Liliana Mota. El tiempo que nosotros vamos a explicar es el tiempo futuro. A continuación les voy a explicar dos oraciones, una oración afirmativa y una oración negativa. La primera es la oración afirmativa. They are going to teach French tomorrow. Esta oración en castellano quiere decir ellas o ellos van a enseñar mañana francés. Las partes de esta oración son las siguientes. El they es pronombre personal, el are es el verbo to be presente, el going to es el verbo auxiliar futuro going to, el teach es el verbo principal irregular, el French es el sustantivo común y el tomorrow es el adverbio de tiempo. En esta oración podemos ver que tenemos como sujeto el pronombre personal they más el verbo to be en presente.
are, que le corresponde al pronombre personal, seguido del going to, y tenemos como verbo principal de la oración en su forma base el teach, como complemento French tomorrow. La segunda oración es una oración negativa, que es la siguiente: I am not going to read a novel tonight. Esta oración en español quiere decir yo no voy a leer una novela esta noche. Ya conocemos a I como pronombre personal. En esta ocasión nuestra oración está en forma negativa, seguido del verbo to be, negando. Luego el going to más el verbo read en forma base. El complemento en este caso es novel y el adverbio de tiempo es tonight. Mi nombre es Abraham Itriago y yo les voy a dar unos ejemplos de cómo hacer oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Para realizar oraciones de manera afirmativa se requiere el siguiente orden. Ya siendo mi oración, you are going to work tonight, que en español sería tú vas a trabajar esta noche. Para ello, el primer paso es el verbo to be en presente. Adicionado a eso, le agregamos el going to, más el verbo y más el complemento si es necesario. En este caso, yo usé you en presente del verbo to be con su conjugación are. Adicional le agregué el going to, el verbo work, que es trabajar, y su complemento tonight. De manera negativa sería you con su conjugación are de nuevo, y después de la conjugación reflejamos el not. Después le agregamos el going to, luego su verbo work y después su complemento tonight, que en español sería tú no vas a trabajar esta noche o no vas a trabajar esta noche. También puedes colocar la forma corta de lo negativo, que sería you aren't going to work tonight. Y para la manera interrogativa es muy sencillo, solo se movería el verbo to be, que la conjugación es la que haría la pregunta. Así que si lo movemos quedaría are you, luego agregamos el going to y su respectivo verbo work tonight. En español sería vas a trabajar esta noche. Are you going to work tonight? Y la respuesta podría ser yes o no. Si quieres agregar un poco más sería yes I am o no I am not.
Hola, mi nombre es Stephanie Carrillo. Hoy les hablaré sobre las oraciones de comparación, futuro simple a be going to. Cuando queremos referirnos a algunas acciones que serán realizadas en el futuro, este tipo de oraciones se conocen como futuro simple y pueden utilizar dos tipos de verbos que, aunque puedan significar lo mismo y se puedan intercambiar, ambos tienen un uso específico. Hablamos de los verbos will y going to. A diferencia del verbo will, cuando utilizamos going to, nos referimos a acciones o situaciones que se van a realizar en el futuro, o de planes o intenciones que una persona pueda tener. Otra diferencia que going to posee con el verbo will es que se debe utilizar el verbo auxiliar to be para formar una oración. En las siguientes oraciones podemos ver que nos dice lo siguiente. En la número 1 dice, We are will cook dinner tonight. Agregamos el going to luego del verbo to be y antes del verbo en infinitivo y nos dice lo siguiente. We are going to cook dinner tonight. Su significado en español es nosotras cocinaremos la cena esta noche. En la número 2 nos dice I will take my girlfriend to a party tonight. Agregamos el going to y nos dice lo siguiente. I'm going to take my girlfriend to a party tonight. Que esto nos dice llevaré a mi novia a una fiesta esta noche. En la número 3 vemos que nos dice, Will you forget the time we spent together? Podemos notar que es una pregunta. Agregamos el going to y nos dice lo siguiente, You going to forget the time we spent together? Su significado en español es, ¿olvidarás el tiempo que pasamos juntos? Ok, en los ejercicios de comparación, cuando agregamos el be going to en las oraciones en futuro simple, podemos notar que su significado cambia y su estructura tanto en inglés como en español. Ok, vemos que su significado, agregando el going to de las tres oraciones, la número 1 es, vamos a cocinar la cena esta noche. La número 2 es, voy a llevar a mi novia a una fiesta esta noche. Y la número 3 es, vas a olvidar el tiempo que pasamos juntos. Podemos notar que es muy diferente su significado, ¿sí? Muchísimas gracias, espero que hayan entendido. Hola, mi nombre es Néstor Orozco. En el enunciado nos dice que completemos los siguientes ejercicios conjugando correctamente be going to, el respectivo verbo presentado en paréntesis. En el primer ejercicio nos dice they, espacio, tu te brush toast, tuis afternoon. El pronombre they va con el verbo to be are. Die, are be going to. El verbo que se va a utilizar es white, que sería they are going to war to the brush toast, tuis afternoon, que su traducción en español sería ellas van a caminar a la parada de autobuses esta tarde. En el segundo ejemplo dice treat, espacio, is out. Treat va con el verbo to be is, lo que quedaría she's going to. El verbo a utilizar en esta oración es to, lo que sería she is going to treat her out. Su traducción en español sería ella va a visitar a su tía. En el tercer y último ejercicio se presenta el pronombre I. Me homework after school. Ahí va con el verbo to be and, lo que quedaría I am going to. Y en este ejercicio se va a utilizar el verbo white. Entonces quedaría I am going to write me homework after school, que significaría en español voy a escribir mi tarea después de la escuela. Concluyendo este tema, podemos apreciar que el be going to es necesario, ya que en inglés nos permite expresar una acción determinada que vamos a usar en un futuro cercano. Para esto es necesario entender su gramática. Espero les haya gustado esta clase. Nos vemos muy pronto.